Hola, pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta entrevista. Guadalupe Grajales, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Brenda. A ustedes por la oportunidad. Pues mira, queremos empezar con una pregunta que ha causado mucha polémica en la comunidad universitaria. ¿Por qué decidiste participar en el proceso a la rectoría de la universidad, aun cuando tú misma has calificado que es un proceso ilegal, ilegítimo, antidemocrático? Sí, qué bueno que me haces la pregunta porque sí me das la oportunidad de aclarar a los universitarios las razones de nuestro registro. Efectivamente, nosotros denunciamos en su momento la ilegalidad del Consejo Universitario, la ilegalidad de las sesiones que ha llevado a cabo ya, señalado esto desde el 4 de agosto, la del 18 de agosto, en donde aprueban una convocatoria, el 18 de agosto aprueban una convocatoria, es decir, todos los actos derivados de este consejo, que ya no es consejo, obviamente son ilegales. Pero ¿por qué participamos? Porque hemos dicho desde un principio que nosotros vamos a incursionar y no vamos a escatimar esfuerzos por las dos vías que nos quedan para luchar dentro de la universidad, que es la vía política y la vía jurídica. La vía jurídica va encaminada a ampararse frente a los actos de autoridad que afectan los derechos humanos de las personas. Por eso son demandas individuales. Y aquí el acto reclamado es la sesión de un consejo que ya no es consejo, la omisión del rector de no haber convocado a la renovación del consejo antes de llevar a cabo la elección de rectoría. O sea, todos esos son los actos reclamados. Y sí, y ahí van caminando, ¿no? En las instancias jurídicas que corresponden. Pero el otro gran movimiento es el político. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos llegar y podemos aprovechar al mismo aparato, ¿no?, de la universidad para llegar a los universitarios? Por la vía política. Si tú eres candidato, tú haces llegar tu plan de trabajo, tus propuestas, ¿no?, a los universitarios, recibes de ellos la retroalimentación, haces realmente un trabajo político de ensanchamiento, ¿no?, de tu movimiento. Creo que si nosotros nos damos cuenta de las ventajas prácticas que tiene estar dentro del proceso, como por ejemplo que ayer que nos registramos nos dan un instructivo, ¿no?, publicado en la Gaceta. ¿Y qué? Porque ya está publicado en la Gaceta y ya es legal. Pues no, es igualmente ilegal. ¿Por qué? Está firmado por la Comisión Electoral, pero es un instructivo anexo a la convocatoria, ¿sí? Cuando en el artículo 14 de la ley de la universidad, no del estatuto, de la ley, se señala que es competencia exclusiva del Consejo Universitario emitir todos los reglamentos y ordenamientos que regularán la vida universitaria. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay un sinnúmero de acciones ilegales por parte de este consejo, que ya no es consejo, y de lo que emana de él. Pero, ¿por qué consideramos que hay que registrarnos? Porque tenemos mayor fuerza. Así podemos llegar a los universitarios para decirles, está pasando esto, esto, esto y esto. Y sin embargo, ahí va nuestro movimiento y va creciendo. Y por eso yo los invito a que se sumen a este movimiento. Muy bien, de este instructivo que usted comenta, antes en otros procesos electorales para la rectoría había algo así, algún instructivo, es la primera vez que se implementó. ¿Y cuáles son los puntos ilegales de ese instructivo? Bueno, lo único que regula y que está aprobado por el Consejo Universitario, en su momento lo aprobó, es el reglamento de elección de autoridades personales. Y lo que tú haces cuando lanzas una convocatoria, pues es repetir, digamos, este reglamento con las especificaciones del momento, digamos, en qué día se inicia la campaña, en qué día se vota, etcétera. Pero en realidad todo ya está en el reglamento de elección de autoridades personales. Entonces no necesitas ningún instructivo. Aquí se aprobó un instructivo
y ni siquiera se llevó al consejo cuando se hicieron las primeras elecciones virtuales. Entonces ahí se habló del instructivo, pero no se llevó a consejo, nunca se aprobó en consejo universitario, ni cuando este consejo era vigente. Entonces ahora no pueden salir con que este es el instructivo aprobado por el consejo, no es cierto, porque nunca se aprobó. Es un instructivo y por eso aparece aprobado por la comisión electoral, ¿sí? Que no tiene ninguna atribución. Entonces, lo que hay que hacer es ceñirse a lo que sí está aprobado, que es la ley, el estatuto y los reglamentos. Y ahí está claramente establecida cuáles son las funciones de la comisión electoral, ¿sí? En una columna, artículo que usted publicó, mencionó que no hay claridad sobre las urnas electrónicas. En las físicas tiene que haber no más de 500 votos y en las electrónicas no sabemos cómo va a estar. Entonces, ¿considera que el voto de los universitarios y universitarias va a ser respetado a través de las votaciones electrónicas? Pues la verdad, todos tenemos muchísimas dudas y muchísimas sospechas. Mira, ya nada más empieza por el padrón. O sea, si tú, dicen, el padrón va a estar, el preliminar, va a estar 72 horas, ¿no? A la vista, para que haga las observaciones. Sí, pero no está a la vista. Yo puse en ese artículo, es un electorado fantasma y un padrón ciego. ¿Por qué? Porque tú como persona te buscas saber si entras con tu correo y buscas saber si estás en el padrón y ya. Pero tú no ves quién más está o quién no está. O sea, no es público. Y además, en los padrones que sacaron en las otras elecciones de directores y de consejos de unidad, no ponían los nombres. Por eso digo que son padrones ciegos. O sea, está el ID, está el número de matrícula, pero nada más. Entonces, obviamente esos no son padrones públicos. Ya desde ahí tenemos un vicio enorme de origen. No hay publicidad del padrón, no lo conocemos. Tenemos muchas sospechas de que si se va a respetar el voto, que si no, ni siquiera sabemos si esas postulaciones que recibió la candidata oficial, es de risa loca, ¿no? 54,000. O sea, cuando sabemos que las listas, pues las tiene la propia administración. De veras lo digo con toda franqueza, yo creo que ni se enteraron de que postularon, de veras. Entonces, lo que tenemos que hacer es participar, como en las elecciones ciudadanas. Antes de que me usen, ¿no? De que usen mi credencial, mejor la uso yo, mejor voto yo. Y mientras más temprano lo haga, mejor, porque quién sabe, ¿no? Si van a estar las urnas electrónicas embarazadas. ¿Usted va a solicitar a la Comisión de Auscultación o a la Comisión Electoral algún tipo de transparencia en el conteo de los votos o se va a simplemente abstener a lo que ellos tienen ya marcado en el proceso? No, mira, como es electrónico, se supone que van cayendo los votos. Tú, como, representante o como presidente de casilla o lo que sea, lo único que ves es cómo caen los votos. Porque obviamente no puedes hacer cortes, porque si haces cortes, pues estás violentando, la secrecía en cuanto a cómo van, ¿no? Cómo se van acomodando los votos, por qué candidato, cuántos lleva tal candidato o tal otro. Entonces, eso es lo único que ves. Y al final, ¿sí? Pero claro que quien administra el sistema sí está viendo. O sea, tú como representante no ves nada. Nada más dices voto 1, voto 2, voto 3, voto 4, ¿sí? Hay tantos votos en la urna, pero nada más. Quien administra sí puede ver cuántos votos lleva cada quien. Y quien administra, pues es el propio aparato. Pero sí, haremos lo que esté a nuestro alcance para impedir, ¿no? Ahora sí que los abusos en la administración de la propia plataforma. Uh-huh. Sí. Quisiera conocer cuál es su postura sobre el voto sectorial que hay en la universidad, donde el voto de los estudiantes pues vale muy poco en comparación con el de los profesores y profesoras y directores y directoras. Sí, para el caso de la sucesión rectoral, obviamente hay un desbalance brutal. ¿Por qué? Porque hay, efectivamente,
paridad en cuanto al número de votos sectoriales magisterio estudiantado. O sea, digamos, son 2 y 2. Pero no, esto se desbalancea absolutamente con el voto del director o directora. O sea, el voto de los directores no es mandatado. El de los estudiantes y de los trabajadores académicos sí, y también el de los no académicos. Pero el de los directores no es mandatado. Entonces ahí hay si tú dices que hay una sobrerepresentación de los académicos, bueno, podría ser, pero no es realmente una sobrerepresentación, al contrario, hay una sobrerepresentación de los individuos, que son los directores y las directoras. ¿Por qué tienen ellos un voto aparte? No hay ninguna razón de justeza, digamos, electoral para que tengan el voto. Yo sí creo que hay muchas cosas que revisar de la legislación y una de ellas es el voto de los directores. No hay razón para que tengan, porque ellos no representan en ese momento a nadie, como ahora, que es increíble que en la convocatoria ahora resulta que ellos llevan el voto, ¿no?, mandatado de los estudiantes, porque aparte de todo este consejo, aparte de legal, pues ya está diezmado. Ya los compañeros estudiantes, muchos de ellos, han egresado. Hay alrededor de 50 y tantos consejeros estudiantes que ya no son consejeros, y ahora resulta que el director va a llevar ese voto, ¿no?, mandatado, cuando él no está mandatado por nadie, porque según la legislación y para efectos de la elección de rector, el voto es absolutamente individual, es por quien él quiera o ella quiera votar, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y ahora están tratando de suplantar, de usurpar la función del consejero universitario alumno, porque eso dice en la convocatoria, consejero universitario estudiante, que ya no tenga su representante y que entonces su voto va a ser llevado, ¿sí?, por el director. Es una flagrante usurpación de funciones. Y como lo dice el artículo 4 del reglamento del Consejo Universitario, el carácter de miembro del consejo es personal e intransferible. Entonces, una violación más. ¿Por la vía jurídica usted presentó alguna denuncia en contra de esto que me está comentando? Sí, nosotros también estamos incursionando por esa vía y estamos esperando los resultados. Con las instancias universitarias, ¿verdad? ¿O externas? No, externas. Externas. En las universidades ya está agotado. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad colegiada y máxima de la universidad es el Consejo Universitario, y este consejo ya no existe. Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿qué va a cambiar en la universidad si usted llega a ser rectora? Mira, para empezar, garantizarles a los estudiantes que terminen. A mí me parece que esa figura de la baja académica va mucho más allá que una simple forma de castigar al alumno, ¿no?, castigarlo porque no se dedica a estudiar lo suficiente. No. Las razones de la deserción escolar, las razones del abandono por parte de los estudiantes de su carrera son múltiples. Y tú no lo vas a resolver con un reglamento que hable de la famosa baja académica. Entonces, junto con eso, lo digo porque me parece que es emblemática esta figura de la conceptualización que se tiene del alumno y de la forma de tratarlo. Y eso hay que cambiarlo. El alumno es alguien a quien le debemos respeto, es una persona autónoma, es libre, tiene derechos. Y nosotros tenemos que lograr en nuestra legislación que eso se refleje en esa legislación. Eso es en cuanto al estudiante, que tenga las posibilidades no solamente de ingresar, sino de terminar, y que tenga el derecho también a cursar planes de estudios flexibles, ¿no?, que le permitan en el momento que lo necesite, pues suspender sus estudios. Siempre se habla de los estudiantes de medio tiempo y nunca se hace efectivo. Y ¿por qué le pones un límite al joven y a la joven para que termine? Si no puede terminar ahorita, pues terminará después. Pero ¿por qué vas a cercenar? Para mí es cercenar un proyecto de vida, ¿no? Este reglamento de estudiantes tiene mucho de eso. Y hay que revisarlo, modificarlo
y reivindicar la figura, el concepto de estudiante que nosotros tenemos. Y en el caso de los docentes y de los trabajadores administrativos, darles certeza laboral. O sea, ya se aprobó en la Cámara que la subcontratación desaparece, ¿no? Bueno, pues hacerla efectiva, ¿no? En nuestro caso, sabemos que no hay razón, o sea, mucho menos, bueno, no hay razón para un administrativo, muchísimo menos para un docente que desarrolla una actividad sustantiva dentro de la universidad, ¿no? Le llaman a la actividad del apoyo administrativo, le llaman adjetiva, es igualmente importante. Entonces, no puede seguir acumulando a empleados de todo tipo que no tienen esa certeza laboral, ¿no? Le llaman en términos laborales, le llaman la basificación, lograr la basificación del personal, tanto docente como administrativo, y generar una verdadera carrera académica. Yo pienso que ha habido una depreciación del trabajador, y eso hay que corregirlo. Y hay que corregirlo en lo que toca tanto a nuestro reglamento de ingreso, permanencia y promoción, el famoso RIPA, ¿sí?, como también en los reglamentos para otorgar las becas. Ahí también hay que señalar que fue la Secretaría de Educación Pública en los gobiernos anteriores la que nos impuso este tipo de reglamentos, ¿no? Que nosotros como universidades no podíamos acceder a estas bolsas, que aquí en la Universidad de Puebla se llama SDPED, no podíamos acceder a esas bolsas si no teníamos un reglamento con los criterios de la Secretaría de Hacienda. Pues no, pues para eso que está la autonomía, ¿no? Ahora todas las bolsas son etiquetadas. También sentarnos a hablar con el gobierno federal, con la SEP, para decir, esta es mi autonomía y aquí la ejerzo. Y hay que corregir todo eso. Eso es lo que yo pienso que podemos hacer, en principio, y muchas cosas más. ¿Va a mantener algo de la administración del rector Alfonso Esparza? Y si sí, ¿qué sería lo que mantendría? ¿En qué sentido? ¿Mantener qué? Pues del proyecto que tiene o que tuvo Esparza durante sus 8 años de gestión. ¿Algo de eso usted mantendría o más bien sería un cambio desde raíz? No, mira, nosotros tenemos que partir de un diagnóstico. Lo que yo te estoy diciendo ahorita es parte de un diagnóstico que tenemos que hacer todos. Porque yo me fijo en algunas cosas, claro, porque soy yo, digamos, mi experiencia y eso, que comparto con muchísimos compañeros. Hay muchos universitarios que están de acuerdo en que este sistema debe cambiar, ¿no? Pero hay que hacerlo entre todos. Y lo que no podemos mantener son estos proyectos, estos modelos educativos que se nos impusieron, no solamente desde el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos anteriores, sino desde los organismos internacionales, ¿no?, que concibieron como el gran modelo del modelo por competencias, ¿no?, que les pareció el gran descubrimiento del hilo negro, que se educara por competencias, ¿sí?, que se abandonara el academicismo, que se abandonara la enseñanza teórica, cuando todo el mundo sabe que no hay un conocimiento que, si es conocimiento genuino, no tenga una aplicación en la práctica. Y bueno, finalmente, profesora, ¿qué mensaje le daría a la comunidad universitaria a pocos días de que se lleve la jornada electoral? Pues participar. Lo único que podemos hacer es participar. No estoy de acuerdo con que señalemos simplemente la ilegalidad y nos quedemos sin hacer nada. No. O sea, estamos sometidos a una situación pantanosa desde el punto de vista legal, es cierto, pero también somos sones politicones, somos animales políticos, y entonces tenemos que participar en la medida de nuestras posibilidades, en donde estemos y lo que podamos hacer. Y lo que podemos hacer es votar. Lo que podemos hacer es participar informándonos, interesándonos,
viendo los proyectos de las candidaturas y pronunciándonos por la que consideremos representa mejor los intereses de la universidad y de nosotros los universitarios. Entonces yo los invito a participar y a votar. No hay que dejar que nadie vote por nosotros. Hay que votar nosotros mismos de manera libre, informada y secreta.